Bienvenido a otro video en la regla de cadena. Este video se enfoca en encontrar los derivados de funciones trascendentes. Puede querer ver los videos anteriores en la regla de cadena. Explican el concepto de la regla de cadena en mucho más detalle. Pero para revisar, la regla de cadena proporciona una técnica para encontrar el derivado de una función compuesta. Se puede escribir utilizando la notación de Leibniz o la notación de función, pero esencialmente lo que dice es el derivado de una función compuesta es igual al derivado de los tiempos de función exterior el derivado de la función interna, donde serías la función interna. Y eso es muy importante, porque cuando miramos una función compuesta siempre dejamos igual la función interna. Entonces, si echamos un vistazo a todas las fórmulas derivadas que hemos discutido hasta ahora, aviso ahora, todas las x se han reemplazado con nosotros. Significa que podría ser una función interna. Ahora, si usted mira los derivados de todos estos, encontrará un producto donde la primera expresión sería el derivado de la función exterior, y u' sería el derivado de la función interna. Identificar tú es el componente clave para aplicar la regla de cadena correctamente. Vamos adelante y miremos algunos ejemplos. Queremos encontrar el derivado de cada función. G de x igual menos 2 cosine 4x. Tenemos una función exterior de cosino y tenemos una función interna de 4x. Entonces, lo que eso significa es que nuestro u igual 4x. Si mira esta fórmula derivada, puede ver que nuestro sería 4x. Vamos adelante y registre esto. Tan pronto como sepamos que tenemos u, necesitamos encontrar u'. Bien, u' es un derivado de 4x, que es igual a 4. Ahora si miramos esto, si este es nuestro u, debemos ver esto como menos 2 cosine u, así que ahora podemos encontrar el derivado de g de x g' de x igual menos 2x el derivado de cosine u. Que es sin x u'. Pero por supuesto, nuestro derivado necesita estar en términos de x, no u. Por lo que ahora reemplazamos u con 4x y u' con 4. Así que nuestro derivado final será más 8 sin 4x. Vamos adelante y miremos a otro. Lo primero que debemos reconocer en este problema es que no podemos encontrar el derivado en este formulario. Vamos adelante y escriba esto con exponentes racionales, y escriba esto como sin x levantó al tercer poder. Así teníamos x a la 1/3 más 1/2x sin x subida a la tercera potencia. Ahora, esta no es una función compuesta. Pero 1/2 sin x al 3 grados es una función compuesta. Nuestra función interna sería sin x así que u igual sin x. Sabemos que tenemos que encontrar u', y u' sería cosine x así que, cuando mires esto, debemos ver el término 1/2 o al 3 grados bueno. Vamos adelante y encuentra nuestro derivado ahora mismo. F' de x igual la derivada de x al 1/3 poder sería 1/3. X al 1/3, 1 igual menos 2/3 más el derivado de 1/2 u cubado. Igual 1/2x el derivado de u cubierto. Sería 3u cuadrado x u'. Pero, por supuesto, no podemos dejarlo en términos de u. Vamos adelante y reemplaza u con sin x, y u' con cosine x también limpie esto. Esto sería 1/3x de la 2/3 potencia en el denominador. Más 3/2u cuadrado es igual a sin por cuadrado. Y u' es igual a cosine por ahora. Podríamos reescribirlo para que este exponente de 2 esté en esta posición. Pero voy a seguir adelante y dejarlo así. Ahora, muchas veces lo que hacemos es realizar lo que se llama sustitución mental donde tendremos un tipo de salida de este paso y vaya directo a este paso aquí. Pero cuando estás aprendiendo la regla de la cadena, pienso que es útil dejarla en términos de u temporalmente, y luego hacer la sustitución en el último paso. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos. De nuevo, sabemos de ejemplos anteriores que no encontramos derivados cuando las cosas están en formas radicales. Vamos adelante y escriba esto usando exponentes racionales. Tanto de estas son funciones compuestas. En este primer término debemos pensar en tu ser x a la 1/2 potencia.
Bueno, llamaré a este u sub 1. Y en el segundo plazo u sub 2 es igual a sin por así que esto sería u al 1 2, y esto sería sin u. Siguiente, sabemos que tenemos que encontrar los derivados de estos nosotros. Vamos adelante y hagamos eso. U1' igual 1 2x al menos 1 2, y u sub 2 hexalitros primer derivado de sin x es cosine x. Ok, ahora mirando esto en términos de u, debemos ver esto como igual sin u más u hasta la 1 2. Y este es nuestro sub 1, y este es nuestro sub 2. Vamos adelante y encuentre el derivado ahora. Tan derivado de sin u igual cosine x suprime. Tenemos cosino de u, que es realmente x al 1 2x suprime, que está aquí, que debe escribirse como 1 2x al 1 2. Vamos adelante y póngalo a los padres. Además, ahora necesitamos encontrar el derivado de u al 1 2, y eso sería igual a 1 2 u a 1 2, un igual menos 1 2. Bueno, nuestra u es realmente seno x suprimo, y nuestro prime es cosine x. Ok. Así que este derivado fue mucho más desafiante. Vamos adelante y vea si podemos limpiar esto un poco, y luego lo llamaremos bien. X al medio x a Siemens realmente lo mismo que el cuadrado de x. Así tenemos el cuadrado de coseno de x2, y este también es cuadrado de x. Además, aquí teníamos un coseno x en el numerador, y nuestro denominador sería 2. Y esto sería la raíz cuadrada sin x. A veces es un poco más difícil de seguir cuando tenemos dos términos diferentes, que ambos requieren la regla de cadena, pero el uso de suscriptos puede ayudarnos a mantener esos derechos. Vamos adelante y miremos uno más. Ok, en este último ejemplo quiero mirar primero los registros. La propiedad de la energía de los registros es que podemos tomar este exponente aquí y moverlo al frente, por lo que es 2x registro natural x. Ahora, no podemos hacerlo aquí, porque este poder está adjuntado a todo el registro, y aquí solo está adjuntado a la x. Vamos adelante, y escriba esto como igual al poder de 4x más 2 registro natural x todo levantado al segundo poder. Ahora, este plazo ya no es un compuesto. Solo el primer y tercer plazo son compuestos. Así en este primer término nuestro u igual 4x, así nuestro u prime igual 4. Segundo plazo no es un compuesto. Y este último plazo, la función interna es u igual registro natural x, por lo tanto u prime igual un x. Y otra vez, si ayuda, llamaré esto su sub 1 y esto su sub 2. Ok. Vamos a ver si podemos encontrar los derivados ahora. Entonces, cuando miramos esto ahora, deberíamos ver el u, el derivado de el u igual a lu x suprime. Así que para el u sería e para el 4x suprime, bien u prime es igual a 4 más el derivado de 2 registro natural x. Igual 2 por 1x menos ahora más, esta función interna es nuestra u, por lo que realmente está cuadrada. El derivado de u cuadrado es igual a 2 por u al 1, que es el registro natural x suprime, que es un x. Limpiemos esto y veamos lo que tenemos. Aquí tenemos 4e al poder de 4x más 2x. Aquí se parece como tenemos 2 registro natural x dividido por x. Y vamos a seguir adelante y dejarlo así. ¿De acuerdo? Así como puedes ver, cuando aplicamos la regla de la cadena, puede involucrarse mucho más de lo que estamos acostumbrados. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Tengo un video más que habla sobre la regla de la cadena combinada con el producto, y la regla del cociente con funciones trascendentes. Gracias por ver.